Vida y obra de Durkheim. Émile Durkheim nació el 15 de abril de 1858 en Epinal, capital del departamento de los Vosgos. Creció dentro de los límites de una familia judía, muy unida, ortodoxa y tradicional que formaba parte de la comunidad judía arraigada en Alsacia-Lorena desde antaño. Durkheim creció y se educó en el interior de una atmósfera familiar, donde la observancia de la ley era obligación y ejemplo, donde no podía penetrar nada que pudiera distraerle a uno del cumplimiento de su deber. Su infancia y juventud la vivió en Epinal. El joven Émile, el menor de los hijos de una familia tradicional de la comunidad judía del este de Francia, tomó conciencia del verdadero valor de la vida colectiva. Obtuvo el bachillerato en letras en 1874 y en ciencias 1875. Durkheim partió a París para preparar su ingreso en la École Normale Supérieure, la prestigiosa escuela de formación del profesorado, y se matriculó con tal fin en uno de los mejores liceos parisinos. En 1879, por fin es admitido en la École. Durkheim, durante esta etapa de su vida y de su itinerario intelectual que transcurre en el marco de la célebre institución parisina, es tanto como reparar en alguno de los factores que determinarán el nacimiento de su sociología. Entre 1881 y 1883 es un periodo de enorme relevancia. El significado de este periodo radica, así, en que sus vocaciones tempranas, es decir, la reflexión filosófica, política y moral, y sobre todo la enseñanza, van a transformarse en el ambicioso proyecto sociológico. Durkheim hizo derivar de él su postulado fundamental del ámbito de la filosofía de la ciencia social. Aceptó la tesis según la cual el todo es más que la suma de las partes, que, por otra parte, también aceptaba Renouvier. En 1882 inició su carrera como profesor de liceo en la Escuela Liceo de Sens. En 1883 sabía de qué manera iba a manifestar sus aspiraciones pedagógicas y políticas, pues quería ser el constructor de una nueva ciencia de la solidaridad y una nueva ciencia en la adhesión común a la ley. En 1884 fue profesor en la escuela de Saint-Quentin. Sus primeros escritos fueron, número 1, 3 recensiones sobre las obras de Chaflet, número 2, Fluye, y número 3, Humplowit. En 1885 y 1886, Durkheim fue beneficiado de una beca que le permitió tener una estancia en Alemania. En su estancia en Alemania, tuvo un encuentro con el filósofo Louis Lyard. A finales del siglo XIX, Alemania era la razón de la superioridad. El programa de la beca comprendía visitar las universidades de Leipzig, Berlín y Marburgo. Durkheim quedó impresionado por la obra de Smoyer y Wagner, pues gracias al trabajo de estos autores, en Alemania se estaba produciendo una verdadera transformación de los estudios sobre la moral. Regresando de Alemania, Durkheim escribió 2 ensayos: La filosofía en las universidades alemanas y La ciencia positiva de la moral en Alemania. El 29 de julio de 1887 lo nombran charge de cours de Ciencia Social y Pedagogía en la Universidad de Burdeos. Su filosofía era la siguiente: no conceder a las universidades del otro Rin el monopolio de las ciencias sociales e introducir la enseñanza de estas nuevas disciplinas en las universidades francesas.
En 1895 escribió la monografía de Las reglas del método sociológico. En 1893 escribió dos tesis, La división del trabajo social y la tesis latina sobre Montesquieu. En 1897 escribió la monografía de El suicidio. Durkheim es considerado uno de los padres fundadores de la sociología. La filosofía durkheimiana consiste en la fundación de una nueva ciencia con el resultado de un trabajo colectivo en el que cada uno de los miembros del equipo se especializaría en una rama de la disciplina a construir y haría valer la perspectiva sociológica en las disciplinas o las áreas de conocimiento ya existentes. Durkheim fue nombrado conferenciante de Ciencias de la Educación por orden ministerial el 24 de julio de 1902 en la Universidad de la Sorbona de París. Desarrolló su sociología del conocimiento mediante el ensayo, algunas formas primitivas de clasificación, contribución al estudio de las representaciones colectivas, en 1903. Expuso la fundamentación filosófica de su análisis sociológico de la moral por medio de los artículos La determinación del hecho moral, en 1906, y Juicios de valor y juicios de realidad, en 1911. Y su última gran obra, Las formas elementales de la vida religiosa, en 1912. En el año 1914 se publica el Año Sociológico, año en que también se publica el 12º y último volumen de la primera serie de la revista. Se publicó el artículo El dualismo de la naturaleza humana y sus condiciones sociales en 1914, en el que expone su teoría del Homo duplex. La importancia de esta teoría es tal que afirmamos que la legitimidad de las propuestas de la sociología durkheimiana en relación con el objeto y el método se deriva de ella. Durkheim desarrolló una importante labor política mediante su actividad científico-intelectual, aproximándose sociológicamente a las cuestiones objeto de discusión política y ejerciendo por esta vía una misión educadora y moralizante. El esfuerzo que realizó para organizar un comité universitario de propaganda que, entre otros, publicara 2 panfletos escritos por el propio Durkheim. El primero, titulado ¿Quién quería la guerra? Los orígenes de la guerra según los documentos diplomáticos. El segundo, Alemania sobre todo, ambos en 1915. Su concepción de sociedad era la siguiente. Concibía como una realidad el todo que se compone de diferentes partes, pero en primera instancia ese todo es mucho más que la suma de las partes. Las partes serían los individuos. Individuos que interactúan y al juntarse y agruparse en sociedad, forman una realidad. Se forma algo nuevo cuando estos se juntan. La metáfora organicista explica cómo la sociedad está formada por el todo. Sociedad versus individuo. Sociedad tiene su génesis y el todo es la suma de las partes del individuo, dando como resultado la metáfora organicista, generando un estado social de comunión. Para Durkheim, la educación es una y múltiple, y tiene como función fundamental la socialización. La primaria, educación en los valores, respeto a la ley, ética, civismo, etc. Esta educación primaria que todos debían recibir de forma pública es lo que defiende Durkheim, la principal herramienta de la cohesión social. Del mismo modo, la educación es socializadora, pues permite que el niño se inserte en una comunidad social,
determinada con valores e instituciones y normas sociales. La definición de Durkheim era clara en todos estos aspectos. Es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún no están preparadas para la vida social. Tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado. Falleció a las 2 de la madrugada del 15 de noviembre de 1917 en su domicilio conyugal de París, a los 59 años de edad. Integrantes: González Morales Carla, Íñiguez Pinal Katia Yesenia, Rebollar Zárraga Fátima Giovanna.